leeré. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su albija y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que sean mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Y el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado el momento doloroso de nuestro Señor Jesucristo, la traición de Judas, también las dudas sobre Pedro. Es que nuestro Señor, en este momento en que ya sabe que va a entregar su vida para darnos la vida eterna, quiere mostrarnos camino de santidad, camino de salvación, porque quiere hacernos sus discípulos. Y en este evangelio tenemos que preguntarnos, por más doloroso que sea, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? Y está Judas. Él es el protagonista. Y por lo menos podemos encontrar 4 problemas que tenía Judas para no aceptar a Jesús como su Salvador, para renegar de él y terminar traicionándolo. La primera, decepción personal. Porque lo que quería Judas no eran los planes de Jesús. Judas quería que sus ideales sean los ideales de Jesús. Le decepcionó. Y Jesús había decepcionado a otros también. Recordemos al joven rico, que tenía una vida santa, enmarcada en la ley. Pero el Señor le pidió algo más. Deja todo, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico le dio la espalda. Se decepcionó de Jesús, lo abandonó. Pero Judas también había escuchado algo que no podía dar crédito. Jesús les dice a sus apóstoles: el que coma mi carne tendrá vida eterna. No podía dar crédito. Decepcionado Judas de Jesús. El segundo problema que tenía Judas era que también había tenido una frustración política, porque probablemente Judas pertenecía a ese grupo llamado celotes, que querían reivindicar a su pueblo, pero a través de las armas. Y él había tomado pie del discurso de Jesús, porque Jesús había dicho que viene el reino de los cielos, el reino de Dios ya está cerca. Y para Judas él interpretaba que era un grito de guerra. Pero también se vio frustrado Judas cuando Jesús pone como modelo del reino de los cielos al más pequeño, a un niño. El que no es como él no entrará a los cielos. Se frustra Judas porque quería hombres poderosos, musculosos. Y también se frustra Judas cuando un oficial romano, Jesús le declara que no ha habido en Israel un hombre como él porque tiene tanta fe. No puede dar crédito a lo que está oyendo Judas, porque para él el romano era el enemigo y tenía que ser aniquilado. Frustración llevaba en su corazón. Y como estaba decepcionado, frustrado con Jesús, y la tercera causa, su tercer problema, es que él empezó a guardar el dinero de la tesorería, porque ya se dio cuenta: si mis sueños no son los sueños de Jesús, esto no tiene futuro. Y vivía en la hipocresía, en el robo. Tenía 2 caras. Sin duda, no le fijaba la mirada a Jesús. Se escondía tras las murallas
tras las columnas. Y la cuarta causa de la frustración y el engaño de Judas proviene del maligno, porque ya Judas estaba en pecado, frustrado, egoísta, envidioso, y el demonio buscaba como león hambriento a quien devorar, y quería devorar a alguno del círculo más cercano a Jesús para entrar a él. Y este es el hombre apropiado. El texto de hoy nos cuenta: y el demonio entró en su corazón. Es decir, Judas, con su pecado, con su decepción, frustración, con su robo, con su hipocresía, ya se había entregado a las manos del maligno. ¿Y qué podemos sacar nosotros de estos problemas que tenía Judas para no reconocer a Jesús como el Señor, como el Salvador? En primer lugar, frente a la decepción personal, saber que no tenemos que anteponer nuestros planes a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. Él quiere que le obedezcamos porque nos ama. Sus planes son llenos de amor y nos van a llevar a la plenitud. Segundo, Judas quería una revolución social, política, económica. Y el Evangelio tiene mucho de eso. Pero a esto se llega como consecuencia del apostolado, de la predicación, del ejemplo de vida. No al revés. Y por eso, en el tiempo en que vivimos, es un tiempo bendito, porque ahora está en la mano de los laicos. Aquel doctor, enfermero, puede ser el discípulo del Señor, que puede predicar con su mirada, que enaltece, con su sabiduría, con sus manos delicadas que atienden el cuerpo enfermo. O el militar, o el policía, que tiene que estar en las calles. Él tiene que mostrar ahora con su ejemplo que es hijo de Dios. Él tiene que evangelizar. Ahora es cuando la solidaridad de los que tienen más tiene que notarse. Tienen que entregar. Esa es la forma de catequizar. ¿Para qué? Para que haya una revolución social. Para que se cambien las estructuras. No es al revés. Y Judas primero quería cambiar lo instituido para que luego venga un mundo cristiano. Jesús primero quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros, hacernos sus discípulos, ir a pregonar su palabra, su nombre, que sea conocido, amado, obedecido. Y como consecuencia de eso, viene el cambio social, político, económico. Y frente al último problema de Judas, tenemos la respuesta para ser hombres de una sola pieza: el sacramento de la confesión, acercarnos al Señor, sabiendo que su mirada entra en nuestro corazón, es la luz que disipa las tinieblas de nuestro egoísmo. Si no, nos vamos a quedar en la oscuridad, y ahí en la oscuridad nos acecha el demonio y puede hacernos su presa. Queridos hermanos, este evangelio doloroso, pero tiene enraizado su vida eterna en el corazón de Jesús. Por eso pidámosle al Señor que de los errores de Judas nosotros también podamos aprender mucho, para que nos alejemos de ser pequeños Judas. Que así sea. Amén. Bendeciré al Señor.